Trump quiso clavarle impuestos a los migrantes y terminó tragando derrota. Quería cobrar un 5% de impuestos a remesas, pero el Congreso de Estados Unidos le paró el carro. Andrea Chávez, por otro lado, alza la voz y Claudia Sheinbaum celebra. Y hasta Hacienda le canta sus verdades. Y es que grabar las remesas es discriminar al pueblo trabajador que sostiene a México desde otro lado del mundo. Sabemos perfectamente eso. Mientras tanto, la derecha mexicana, pues simplemente como siempre calladita y obediente. Sabemos que en México no se toca al migrante porque el migrante es sagrado. Continuamos con la información. Bienvenidos a Cabo la Política, señoras y señores. Yo soy Christopher el Puma Rodríguez. Y bueno, pues les pido que me regalen su like, su poderosísimo, bendito y bonito like. También comparte este video y se suscriba a este canal. Active la campanita de notificaciones para que le estén llegando exactamente el momento en que subamos otro video a la plataforma. Bueno, vámonos rápidamente a escuchar lo que dijo Andrea Chávez respecto a este impuesto que planeaba en su momento imponerle Donald Trump a las remesas. Escuchemos rápidamente lo que dijo Andrea Chávez. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, Adelante. con el permiso de nuestras y nuestros hermanos migrantes que piscan algodón, que recogen las berries, que limpian hogares ajenos, que cocinan y sirven comida en los Estados Unidos, que ayudan en el campo, en las empresas, en las universidades, que levantan a dos países con el esfuerzo de ellos, de sus familias, dejando atrás a sus seres queridos, dejando atrás sus hogares, dejando atrás sus tradiciones, dejando atrás sus costumbres, dejando atrás su lengua, su idioma, sus sabores, sus colores. Un aplauso para nuestras y nuestros hermanos migrantes que levantan a Estados Unidos y a México por igual. Quiero celebrar que después de varios meses en que ha sido muy difícil llegar a consensos básicos con la oposición, incluso en temas tan delicados como el de la soberanía nacional, hoy por fin en este Senado de la República se cierre filas, al menos en palabras, en torno a los intereses de México y de nuestros paisanos. Con un poco de suerte ya no tendremos que escuchar nunca más mensajes lamentables como el que emitió la gobernadora María Eugenia Campos en el estado de Chihuahua, afirmando que no recibiríamos en nuestro estado a nuestros propios paisanos deportados, algo que nos llenó de rabia y vergüenza, particularmente en Ciudad Juárez, una ciudad de migrantes, construida con familias llegadas de Tabasco, de Veracruz, de Guanajuato, de todas las entidades federativas, y que han sacado con entrega y pasión adelante a sus familias y a la economía fronteriza. Si los panistas nos acompañan solo hoy, por un cálculo político, teniendo en cuenta lo mal que les han ido en las anteriores ocasiones en que se opusieron a los intereses nacionales, no me toca a mí juzgarlo, será al pueblo de México. Lo importante es que hoy sí se suman todas y todos al rechazo de esta propuesta que francamente es injusta. Como ya se ha dicho aquí, todas y todos coincidimos, la medida es profundamente arbitraria y castiga con una doble o triple tributación a quienes ni siquiera se benefician de los derechos sociales que se costean con el dinero de los impuestos que pagan. Pero si en el debate internacional no hay cabida ni sensibilidad suficiente para conversar sobre el profundo daño que esta medida haría a millones de mexicanas y mexicanos, de familias binacionales inmigrantes, a millones de trabajadores que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, no solo mexicanas y mexicanos, sino de otras nacionalidades, retomemos el debate en los términos que mejor entiende nuestro vecino del norte: la rentabilidad económica, que sería nula o incluso negativa en esta medida. Cuando uno implementa un nuevo impuesto, tiene que tomar en cuenta los costos de recaudarlo y las afectaciones a esa actividad económica que en algunos casos, especialmente en impuestos mal pensados y de coyuntura, reducen el volumen monetario y la formalidad de esta actividad. Entonces, si el propósito de esta medida, tal y como lo comunican los legisladores republicanos, es recaudar más dinero, sería una medida fallida porque implementar las modificaciones administrativas necesarias para recaudar los miles de millones de dólares que se pretenden captar requeriría una inversión enorme que tardaría varios años en ser amortizada y, peor aún, provocaría en muchos casos la utilización de vías informales, alternas al sistema financiero, lo que haría que el total de las remesas a gravar fuera mucho más bajo, reduciendo drásticamente la recaudación esperada. En resumen, el impuesto propuesto es caro de recaudar y además reducirá drásticamente el flujo de remesas enviadas por los cauces formales del sistema financiero. Con estos factores en cuenta, podrían pasar los 4 años de la administración del presidente Donald Trump sin que Estados Unidos recaudara ni un solo dólar, dañando, eso sí, a las familias binacionales y también a las familias estadounidenses, que tendrían que pagar una infraestructura de cobro y administración deficitaria que recauda menos de lo que cuesta.
Si esta medida no tiene rentabilidad económica y aún menos rentabilidad social, cabe pensar que el único incentivo de los republicanos para ponerla encima de la mesa es una supuesta rentabilidad política, pues como tantas otras propuestas realizadas en los últimos meses, esta no deja de ser un mensaje para la base electoral. Si detrás de esta propuesta entonces solo se esconde un motivo político, hay que abordarlo como lo ha hecho anteriormente nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como lo ha propuesto en la conferencia mañanera: actuar con inteligencia, prudencia y estrategia, manteniéndonos en el camino. Concluyo que mejores frutos está entregándole a nuestra patria, el de la coordinación, pero nunca el de la subordinación. Y bueno, es que recordemos perfectamente que Donald Trump quiso imponer un arancel del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a otros países, principalmente a México y Centroamérica. El supuesto objetivo era presionar a gobiernos extranjeros en temas migratorios y recaudar recursos bajo el argumento de que estas transferencias salían del país sin aportar impuestos. Y por supuesto que tienen impuestos, o sea, ya vienen con impuestos. El imponer el 5% más es impuesto sobre impuesto, y entonces saldría mucho más caro. Aquí lo que dice Andrea Chávez es que obviamente eso se va a disminuir, o sea, al momento de aceptar este 5% en las remesas, todo esto va a disminuir en el envío de cuestiones económicas a México y a otros países. Entonces, ¿por qué el rechazo? Porque es discriminación económica, y el impacto humanitario es como el que dice Andrea Chávez, donde hizo énfasis en que las remesas no son lujos ni son inversiones financieras, es supervivencia. Millones de familias mexicanas dependen de ese dinero para comer, estudiar y pagar salud. Entonces, imagínense nada más, otro caprichito más de Donald Trump en este sentido de sus mentados aranceles. Por otro lado, vamos a escuchar la solución o la resolución de la Comisión del Presupuesto, que por supuesto rechaza este tipo de imposición del 5% en los aranceles de las remesas. Clerk shall report. Mr. Chair, on the vote, there were 16 ayes and 21 noes. Well, the noes have it. The committee stands in recess, subject to the call of the chair. I want to thank everybody for their time and patience, and Godspeed and safe travels. Ahí está. The clerk De shall nueva report. cuenta. Mr. Chair, on the vote, there were 16 ayes and 21 noes. 16 a favor, 21 en contra, Well, y dice adiós, hasta aquí, ahí nos vemos. Por otro lado, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que el arancel a las remesas sería un acto discriminatorio en términos fiscales. Los flujos que mandan los paisanos hacia los familiares a México ya fueron grabados, ya pagaron el ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. Eso es lo que dice el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero antes de esto, pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum celebra porque dice que por lo pronto esto se detuvo, pero van a tener ahí como que cierto cuidado respecto a este tipo de situaciones. Hay que de todas maneras seguir al pendiente, hay que seguir en diálogos, hay que seguir pues llegando a buenos términos para que este tipo de cosas no se salgan de contexto, no se salgan de las manos. Vamos a escuchar lo que dijo el titular, repito, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Del incumplimiento al tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, que está vigente desde el 94, como mencionaba la señora presidenta. Muchos países tienen ese tipo de tratado, en particular la India, por ejemplo, tiene el tratado vigente con los Estados Unidos desde 1989, entró en vigor en 90 con la India. Roberto Velasco va a abundar sobre la particularidad de ese tratado, pero déjenos empezar presentando lo siguiente. Los ingresos, los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron grabados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Qué incumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo,
los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación, que es justamente lo que está planteándose en este punto. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el artículo 25 del Tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice, los nacionales de un estado contratante, es decir, los paisanos mexicanos, no serán sometidos en el otro estado contratante, es decir, en Estados Unidos, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija, es decir, ese 5%, o sea, más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales, es decir, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Es decir, sería discriminatorio en términos del artículo 25. ¿Qué implicaría incumplir el tratado de no doble tributación? Iría contra las prácticas internacionales, sería incumplimiento de un tratado y probablemente, no somos especialistas en derecho en los Estados Unidos, pero probablemente iría contra las propias normas internas de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, el asunto aquí es que pues afortunadamente esto se paró y pues bueno, ya no va a afectar como se pensaba, como se esperaba este asunto de el arancel a las remesas. El chiste es que, bueno, también recordemos que para México esta detención del 5% en el impuesto a las remesas se trata de una victoria también, una victoria política y simbólica. El intento de criminalizar o castigar a los migrantes fue detenido por completo y eso es muy bueno. Fortalece también el discurso del gobierno mexicano de defensa de migrantes como héroe económico y recordemos que las remesas ascienden alrededor de 63,000 millones de dólares tan solo en el 2023. Eso fue lo que como quien dice cayó a México en remesas. Entonces imagínense nada más la importancia y sobre todo que bueno, sabemos que la derecha mexicana, o sea la oposición, como siempre ya hizo costumbre, pues nada más como que vio de lejecitos, como que se cayó, no se atrevió a defender a los migrantes, quizá por no contradecir a su ídolo Donald Trump. Pero sabemos que la 4T, señoras y señores, sí lo hizo. Y eso marca una diferencia. Estar del lado del pueblo no es simplemente un eslogan, o no es un eslogan, por así decirlo, es una postura política clara, así es. Compañeros, señoras y señores, ahí está la información respecto a las remesas. No a las remesas, no al 5%, perdón, no al 5% de los impuestos a las remesas. Por lo tanto, eso se paró, ya se aclaró. Y entonces, aquí terminamos con un video más en Jaula Política con su amigo servidor Christopher Puma Rodríguez. De nueva cuenta te pido me regales tu poderosísimo, bendito y bonito like. Te suscribas al canal, compartas este video. Recuerda que gracias a tu apoyo podemos crecer y llegar a muchísimas más personas. Espero que te haya gustado el video de hoy y nos vemos hasta otro siguiente aquí en Jaula Política. Bye.